son moléculas que se derivan de acetilcoenzima A, acetilcoenzima A que no está pasando, ¿no?, por el proceso, ¿no?, por el proceso de obtención de energía para formar ATP, sino que la cantidad de acetilcoenzima A es tan abundante que empieza a formarse otro tipo de moléculas, los llamados cuerpos cetónicos. Y lo vamos a ver más adelante, entonces ahora en adelante, perdón, son los cuerpos cetónicos. Pero se forman esos cuerpos cetónicos. ¿Pero qué cosas son los cuerpos cetónicos? ¿Para qué les sirven los cuerpos cetónicos? Bueno, los cuerpos cetónicos también sirven para obtener a partir de ellos energía. O sea, así como yo tenía energía a partir de acetilcoenzima A, pero este acetilcoenzima que es tan abundante puede formarme cuerpos cetónicos, pero a través de los cuerpos cetónicos también yo puedo utilizar estas moléculas para obtener a partir de ellas energía. ¿Dónde? En los tejidos. ¿Significa que los tejidos pueden utilizar cuerpos cetónicos para obtener energía? Sí, les había dicho. Pero profesor, usted nos dijo de que la molécula fundamental para la obtención de energía era la glucosa. Claro. Hay tejidos que prefieren glucosa, sobre todo les había dicho los eritrocitos y el cerebro. Prefieren glucosa a otra fuente energética. Pero si ya se acabó la glucosa, ¿qué van a hacer? Ah, no hay glucosa, entonces no consumo nada y me muero, ¿no? Como sea, tiene que Pásale el otro, por favor. Alguna fuente energética. Y esa otra fuente energética son los cuerpos cetónicos. Entonces se acabó la glucosa, ya no hay glucosa, empieza a degradarse las grasas. Proceso de inanición extrema, paso de diabético. Se degrada toda la cantidad de grasas posibles. Se genera gran cantidad de acetilcoenzima A. Parte de ese acetilcoenzima A pasa a saturar el sistema para la formación de ATP, pero hay parte de acetilcoenzima A que no se puede transformar o no puede pasar esa ruta y se va a transformar en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos entonces se pueden difundir fácilmente por la sangre, porque son solubles, a diferencia de las grasas, ¿no? Y pueden llegar entonces a los tejidos que lo requieren, y en esos tejidos, entonces se puede formar energía a partir de los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué pasa con estos tejidos que preferían utilizar azúcar como fuente energética? Se llegan a adaptar a la utilización de cuerpos cetónicos para la obtención de energía. Cerebro, que prefería glucosa, pero como ya no hay glucosa, ya pasó gluconeogénesis, ya no tiene formas para hacer gluconeogénesis, ya no puede formar su propia glucosa en los tejidos, ya no puede haber formación de glucosa en el hígado para que llegue a ese cerebro, ya no hay forma de obtener glucosa. Entonces, ¿qué hago? Formo cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos disponen a sangre, llegan al cerebro, y el cerebro puede llegar a utilizar entonces como fuente energética cuerpos cetónicos. ¿Sí? Entonces los tejidos se adaptan a la utilización de cuerpos cetónicos para la obtención de energía. Entonces los cuerpos cetónicos constituyen una fuente de energía para los tejidos. En el momento cuando no hay otras fuentes energéticas, se van a sintetizar en el hígado y se sintetizan a partir de, ¿qué molécula habíamos dicho? De el acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A que no ingresa al ciclo de Krebs, pasa por otra vía alternativa, que es la formación de los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos que tanto les he mencionado? La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Acá está la acetona, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Entonces, estos tres tipos de moléculas se van a formar cuando hay una abundante cantidad de acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A que no puede pasar por el ciclo de Krebs para obtener energía, se transforma en cuerpos cetónicos. Y los podemos utilizar en los tejidos como fuente de energía, ¿no? ¿Y por qué se genera tanta cantidad de acetilcoenzima A que ya no puede pasar el ciclo de Krebs? ¿Perdón? Claro, una gran cantidad de degradación de grasas, como he dicho en los casos de diabetes, en los casos de inanición. Y por ejemplo, en el caso de la diabetes, por eso cuando hay una gran cantidad de metabolismo de grasas, se va a generar gran cantidad de acetilcoenzima A, y este acetilcoenzima A va a generar estos cuerpos cetónicos. Uno de los que se forma es la llamada acetona, y esa acetona, cuando ustedes la han olido, tiene un aroma semejante como el de frutas. Y justamente el aliento de las personas diabéticas, cuando tienen una degradación abundante de grasas, justamente por el problema de la diabetes que tienen, tendrían acetona, y esta acetona es responsable de ese aliento olor a frutas en las personas diabéticas. Además de que existe acetoacetato y beta-hidroxibutirato. ¿Cómo se van a
sintetizar los cuerpos cetónicos? Habíamos dicho que los cuerpos cetónicos se van a sintetizar a partir de acetilcoenzima A. Bien, acá está el acetilcoenzima A. Acá hay un acetilcoenzima A, un carbono, otro carbono, dos carbonos tienen acetilcoenzima A. Acá está el grupo, era parte del grupo carboxilo, pero es un grupo ceto con la coenzima A, acetilcoenzima A. Acá en el rosado, y acá tenemos otra molécula de acetilcoenzima A. Las dos moléculas de acetilcoenzima A se van a condensar para formar una nueva molécula denominada acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos y un grupo de coenzima A, molécula de acetilcoenzima A. Luego, por acción de una enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa, ¿le recuerdas tú algún nombre? A ver, ¿cuál es? La hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa. Ya, el ciclo 3. ¿Le recuerda algo? A ver, vayan pensando. La hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa entonces va a transformar el acetoacetilcoenzima A que se formó, que tiene 4 carbonos, en beta-hidroximetilglutarilcoenzima A o hidroximetilglutarilcoenzima A, como lo quieren llamar, más fácil. ¿Se acordaron o no? No. Nada, no recuerdo. Nada. Se parece mucho el nombre de una enzima que habíamos visto que está encargada de la regulación de la síntesis de colesterol, ¿no? La hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. ¿Se acuerdan de esa enzima? Por ahí alguien me preguntó, uno de sus compañeros me dijo, profesora, ¿qué hace las estatinas? Me dijo. ¿Se acuerdan? Tenemos la clase pasada que íbamos a formar moléculas de colesterol, ¿se acuerdan? Y yo les mencioné que una forma de reducir la cantidad de colesterol que se sintetiza de manera endógena era administrando cierto tipo de fármacos. Uno de esos fármacos era la estatina. Y la estatina lo que hacía es inhibir la acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, enzima clave en la síntesis de colesterol. Este nombre se parece bastante, ¿no? Hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa. Y van a ver pues justamente de que esta ruta también es muy parecida, muy semejante a la ruta de síntesis de colesterol, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, sigamos. Entonces, dos acetilcoenzima A se condensaban para formar acetoacetilcoenzima A, y esto por acción de esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima A sintetasa, nos va a formar esta molécula, hidroximetilglutarilcoenzima A. Bien, ya tenemos esta molécula. ¿Y ahora qué pasa? Por acción de una hidroximetilglutarilcoenzima A liasa, lo que nos va a formar es acetoacetato, que por reducción nos va a formar hidroxibutirato, como por descarboxilación o pérdida de un carbono nos va a formar acetona. Ahora, el acetoacetato con el hidroxibutirato se pueden interconvertir entre sí. O sea, podemos tener acetoacetato, que es un cuerpo cetónico, podemos tener en vez de hidroxibutirato, que es otro cuerpo cetónico. Pero ya no, cuando tenemos acetoacetato, se transforma acetona, ya no es reversible. Pero en realidad lo que tenemos aquí es la formación de esos tres tipos de cuerpos cetónicos. Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, los tres cuerpos cetónicos. ¿De dónde se derivan? De acetilcoenzima A. ¿Qué acetilcoenzima A? ¿Cualquier acetilcoenzima A? No. Es aquel acetilcoenzima A o todas las moléculas de acetilcoenzima A que no han podido ingresar al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Normalmente la acetilcoenzima A debería ingresar al ciclo de Krebs para formar energía, ¿se acuerdan? Pero no va a ingresar, porque hay abundante cantidad. Parte de ingresa al ciclo de Krebs o puede saturarse el sistema. Y la otra parte de acetilcoenzima A, tanta la cantidad que se forma por la degradación de las grasas, de los ácidos grasos, que va a formar estos cuerpos cetónicos, que finalmente, si no van a entrar al ciclo de Krebs, bueno, se van a poder utilizar para la formación de energía ya en estos vídeos en los cuales se va a transportar estos cuerpos cetónicos. Acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Entonces, ¿cuál sería la función de estos cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos entonces vendrían a ser una alternativa para la obtención de energía. Son moléculas que pueden ayudarnos a obtener energía de manera alternativa. ¿En qué momentos? Por ejemplo, les había dicho que existen tejidos que requieren fundamentalmente glucosa como molécula energética. ¿Cuáles serán esos tejidos? Cerebro y eritrocitos. Requieren fundamentalmente glucosa. Pues tengo que buscar la forma de obtener glucosa para esos tejidos.
habiendo otras fuentes energéticas, yo prefiero darle a ellos, reservar mi glucosa para ellos. Entonces, si puedo formar algo de glucosa a través del gluconeogénesis, yo lo hago. Formo glucosa y le administro a mi cerebro y a eritrocitos glucosa. Y a través del proceso de cetogénesis o formación de cuerpos cetónicos, formo cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos se los paso a los demás tejidos. ¿Para qué? Para que los demás tejidos lo puedan utilizar como fuente energética y reservo solamente, ¿no?, mi glucosa para el cerebro y eritrocitos. Los demás cuando les voy a administrar cuerpos cetónicos. Es una forma de reserva de energía. Sin embargo, llega un momento en el cual ya la gluconeogénesis no se puede realizar. Ya no tengo herramientas para poder sintetizar más glucosa por gluconeogénesis. Ya no tengo sustratos para poder sintetizar. Ya gasté, ya agoté mis recursos para formar glucosa a través de gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hago? Igual tengo cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos, entonces, en algún momento van a tener que ser utilizados, incluso por el cerebro, que fundamentalmente prefería glucosa. Ese cerebro ahora puede llegar a adaptarse a la utilización de cuerpos cetónicos. Sí, lo puede hacer. O sea, fundamentalmente, inicialmente recibía glucosa, pero después cuando ya no hay forma de obtener glucosa, ni por gluconeogénesis, entonces van a obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos se convierten posteriormente en el combustible para el cerebro. Es una forma de obtención de energía. Estos cuerpos cetónicos son importantes. ¿Por qué? Porque son moléculas energéticas, me pueden ayudar a obtener energía. ¿Cuándo? Cuando no tengo otras fuentes energéticas. Reservando las fuentes energéticas fundamentales como glucosa para el cerebro y eritrocitos. Pero después, cuando hay ausencia de glucosa, lo puedo utilizar como fuente energética incluso para el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta gran cantidad de acetilcoenzima que se está formando producto de la beta-oxidación puede tener diferentes destinos. Quizás, por ejemplo, esto vendría a ser una célula del hígado. Hay mención que en el hígado se van a sintetizar los cuerpos cetónicos. Esto sería un hepatocito, la célula del hígado hepatocito. Y aquí tenemos también las gotas de grasa que están aquí, que son cúmulos de acetildicéridos que están allí formando masas. Entonces, esos, ¿no?, están constituidos ¿por qué? Esos triglicéridos están constituidos por glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos, entonces, por el proceso de beta-oxidación, se van a transformar en ¿qué? En acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, entonces, puede pasar por el ciclo de Krebs, o ciclo de ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿no? Y este acetilcoenzima A, ¿recuerdan?, se va a fusionar con el oxalacetato para formar ¿qué cosa? Cuando se condensaban oxalacetato con acetilcoenzima A, ¿qué se formaban en el ciclo de Krebs? Citrato. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? O sea, ya se acabó, carbohidratos, ya se olvidaron ya. No puede ser. Ya. Teníamos que acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? ¿Cómo ingresa al ciclo de Krebs? Uniéndose al oxalacetato, ¿no? Oxalacetato. Molécula de 2 carbonos, acetilcoenzima A, se unía con una molécula de 4 carbonos para formar una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Entonces, el ingreso de acetilcoenzima A es dependiente de ¿qué? De oxalacetato. Porque si no hay oxalacetato, no se puede fusionar con acetilcoenzima A, y si no se pueden fusionar, no pueden formar citrato, isocitrato y así sucesivamente, para entrar al ciclo de Krebs y formar moléculas energéticas, ¿no? Para formar finalmente NaDH para H, ¿no? Entonces se requiere oxalacetato. Pero este oxalacetato que se produce en el ciclo de Krebs, no todo va a seguir el ciclo, sino que en estas condiciones, en las condiciones de inanición, este oxalacetato se utiliza para otro tipo de metabolismo. ¿Se utiliza para qué? Para la formación de glucosa. ¿Para qué estamos sintetizando glucosa? ¿Para qué estamos haciendo esta formación de esta molécula? ¿Para qué? ¿Para quién se formaba glucosa? Para alimentar las otras células. Para alimentar a otras células. ¿Qué tipo de células? Muscular. Cerebro, eritrocitos. O sea, si bien es cierto, yo estoy haciendo degradación de grasas para obtener energía, yo necesito glucosa, porque estoy en un estado de inanición. Necesito glucosa para los demás tejidos. Pero como no tengo mucha glucosa, toda la fuente de glucosa que tenga, en este caso la formación de glucosa por gluconeogénesis,
la voy a utilizar para esos tejidos, ¿no? Para cerebro y otros tejidos que lo requieran, fundamentalmente cerebro y eritrocitos, ¿no? Pero ¿cómo formo esa glucosa? A expensas del oxalacetato. Pregunto, este oxalacetato, si se está utilizando para la formación de glucosa, para gluconeogénesis, ¿entrará el ciclo? No. No puede. Entonces yo puedo estar degradando todas mis grasas, porque necesito energía, estoy degradando mis tejidos grasos, y estoy formando gran cantidad de ese tipo de enzimas, sí que voy degradando mis grasas. No ustedes, porque están comiendo ustedes y están inhibiendo esta ruta, pero normalmente en un proceso de inanición, yo sí estoy haciendo inanición en este momento, yo estoy degradando mis grasas en este caso. Estoy formando ese tipo de enzima. ¿Y qué pasa con ese tipo de enzima? Debería funcionarse como el oxalacetato, pero gran parte de este oxalacetato lo estoy utilizando para formar glucosa por gluconeogénesis. Entonces, ¿podrá entrar al ciclo de Krebs? No puede entrar al ciclo de Krebs, ya no puede. La cantidad de ese tipo de enzima es tanta que satura la cantidad de oxalacetato que puede entrar al ciclo de Krebs y la cantidad de oxalacetato que se está utilizando para la formación de glucosa. Entonces, ese tipo de enzima no puede ingresar al ciclo de Krebs, el abundante, ¿no? Que está en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de enzima? Va a pasar a la formación de los llamados cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetona, beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Entonces, estos cuerpos cetónicos son fácilmente difundibles porque son solubles y pueden ser exportados para los otros tejidos, ¿no? Corazón, músculo, riñón, e incluso pueden llegar al cerebro. Cuando se acabó las fuentes o la forma de obtención de glucosa por gluconeogénesis, el cerebro también se puede adaptar a la utilización de cuerpos cetónicos. Entonces son importantes los cuerpos cetónicos porque es una forma de poder reservar energía en forma de glucosa para otros tejidos que son más importantes, como el cerebro obviamente es más importante que lo requieran, y los se alimentan exclusivamente, por lo menos inicialmente, de glucosa, reservarlo para los demás tejidos, para obtener a partir de esa energía, pero también en algún momento me puede servir para obtener energía para órganos importantes como el cerebro, que llega a adaptarse a la utilización de cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, los cuerpos cetónicos son producto del metabolismo del acetilcoenzima que no puede ingresar al ciclo de Krebs y se utilizan como moléculas energéticas. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí hemos visto entonces cómo las grasas han sido degradadas y esas grasas se transforman en acetilcoenzima por el proceso de beta-oxidación. Ese acetilcoenzima que se está formando puede pasar al ciclo de Krebs para formar energía, o parte de él, ¿no? Que no ingresa al ciclo de Krebs, puede formar los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos se pueden utilizar también como una forma de obtención de energía alternativa. Todo ese proceso es el proceso de degradación de las grasas, y eso ocurre en un proceso de, o un estado de inanición. Pero en los momentos en los cuales consumimos alimentos, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaba cuando se consumían alimentos? Consumían carbohidratos, proteínas, grasas también. ¿Qué se formaba? ¿Qué pasaba con las grasas? Me voy a hablar de las grasas, ¿no? Las proteínas ya se van a ocupar la siguiente semana. Los carbohidratos, ustedes ya saben qué pasó. ¿Qué pasaba con las grasas cuando consumíamos grasas? Se degradaban en el, fundamentalmente en el intestino, por la lipasa pancreática, ¿no? ¿Qué más pasaba? Se transportaban en forma de quitomicrones, ¿no? A través de, ¿dónde? Primero a través de la linfa, luego a través del torrente sanguíneo, llegaban a los tejidos, llegaba la lipoproteína lipasa, ¿se acuerdan? La lipoproteína lipasa degradaba las grasas, ¿no? Exógenas, nuevamente, ¿para qué? Para que ingresen a los tejidos, allí nuevamente se reconstituyen, y ahí estaban las grasas. ¿Sí? Ahí estaban las grasas. Pero a veces hay personas que además de esas grasas que consumimos también en exceso, sobre todo la población, bueno, quizás sudamericana, ¿no? Además yo puedo decir, puedo dar fe de los peruanos que consumimos abundante cantidad de carbohidratos para todo, ¿no? Consumimos, por ejemplo, un guiso, ¿no? Que contiene, pues no es la hora de la comida, por si acaso, que contiene pollo, carne, que son proteínas, evidentemente proteínas, también tienen grasas, bueno, pero tienen mayor cantidad de proteínas. Lo juntamos de repente con una alberjita por ahí, ¿ya? Bueno, vegetales, celulosa. Y ese guiso está acompañado por papas, que son carbohidratos, y aparte servimos el arroz, que es más carbohidratos. Y a veces todavía dicen, no mamá, más arroz todavía, ¿no? Más arroz, más carbohidratos todavía. Y a veces comemos 2 veces al día, perdón, 2 veces almuerzo todavía, ¿no? Comes almuerzo, se aumenta el arroz, después un poquito más, dicen, ¿no? Nuevamente tu guiso y otra vez más arroz. Estamos consumiendo mayor cantidad de calorías de las bebidas. Entonces,
a pesar de que no son grasas, esos carbohidratos, como están en exceso y no se llegan a utilizar como energía, van a ser almacenados. Nada se va a diferenciar. Va a ser almacenados como grasas. O sea, los carbohidratos en exceso se van a transformar en ¿qué? Grasas. Y esas grasas van a ser almacenadas. Entonces, esos carbohidratos tienen que transformarse primero en ¿qué? En ácidos grasos, para que esos ácidos grasos se junten con la molécula de glicerol y formen triacilglicéridos. ¿Y cómo tal se almacenan en los tejidos? ¿En qué tejido? En el tejido adiposo. ¿No? En el tejido adiposo. Y ahí van a formar parte de nuestra reserva energética. Y cuando sean necesarios van a ser movilizados para que se obtengan a partir de ellos energía. Es todo un ciclo, ¿no? Es todo un ciclo. En este momento, si no están consumiendo alimentos, ¿se están movilizando sus grasas o no? Sí. Si ya se acabó el glucógeno, ya se están movilizando las grasas. Es más, de repente ha habido una cierta movilización de grasas, pero ha sido poca. Fundamentalmente, ¿qué ha predominado? La liberación de glucosa a partir del glucógeno hepático. Entonces se está acabando y empieza ahora a ser más preponderante la vía de degradación de las grasas, movilización de las grasas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya se movilizan las grasas, se gasta energía, pero nuevamente vuelvo a consumir alimentos en abundancia y esos carbohidratos se van a transformar ahora en grasas. Tengo que transformar esos carbohidratos en ácidos grasos. Es decir, voy a hacer síntesis de ácidos grasos. Bien. Entonces, ¿por qué voy a sintetizar ácidos grasos? ¿Por qué almaceno esa energía en forma de carbohidratos en forma de grasas? Ácidos grasos triglicéridos. ¿Por qué? Porque la capacidad de almacenar glucosa es limitada. ¿Cuándo se almacena la glucosa? En el hígado. En su forma de glucógeno en el hígado. Y también hay glucógeno en el músculo. En el músculo. Pero para mantener los niveles de glucosa en sangre, no utilizo el glucógeno muscular, no se puede. ¿Cuál utilizo? El glucógeno hepático. Entonces la cantidad de almacenar glucosa es limitada. Entonces, esa glucosa que estoy consumiendo en exceso se va a convertir en ¿qué? En ácidos grasos que van a dar origen a los triglicéridos, y así como triglicéridos van a ser almacenados en el tejido adiposo. ¿De acuerdo? En el tejido adiposo. Entonces ustedes acá tienen su glucosa que están consumiendo, y la glucosa, ¿qué va a hacer con la glucosa? Se va a degradar, ¿no? Se va a formar glucosa 6-fosfato para hacer activar la glucosa. Se degrada la glucosa, se va a formar piruvato. ¿Se acuerdan? Piruvato. Bueno, puede llevar a la formación de malato, también piruvato. Esto va a ser justamente una señal que va a formar este tipo de moléculas que van a inhibir la degradación de las grasas. Cuando tenemos piruvato, el piruvato entraba aquí, ¿no? A las células, al interior de la mitocondria. ¿Y qué se formaba? Acetilcoenzima A, que ingresaba al ciclo de Krebs, cuando se unía con oxalcitrato para formar citrato, que es el citrato, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar ahora? Hay una gran cantidad de glucosa, que se está consumiendo, en este caso es un estado de alimentación, pero extrema. No creo que sea el caso de ustedes. Ustedes comen de manera moderada, pero las personas que a veces comen de manera abundante la cantidad de carbohidratos, ese carbohidrato se degrada hasta glucosa, glucólisis, ingresa hacia las células, hacia la mitocondria, y se va a formar, ¿no? Diferentes tipos de moléculas, en el caso de citrato, que ingresa al ciclo de Krebs para obtener energía. Pero la cantidad de citrato que se genera es tan abundante, porque tenemos gran cantidad de glucosa que se está consumiendo, y parte de ese citrato, si bien es cierto, pasa a la formación de energía por el ciclo de Krebs, pero hay parte de citrato que no se puede utilizar, porque es demasiada cantidad de energía para la que estamos utilizando. Entonces, ese citrato sale y va a formar ahora acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A se va a transformar en malonilcoenzima A, y este malonilcoenzima A nos va a dar origen aquí a los ácidos grasos, y los ácidos grasos nos van a dar origen aquí a los triacilglicéridos o triglicéridos o grasas. O sea, finalmente la cantidad de glucosa que se va a consumir, sí es cierto, hace glucólisis, se rompe, nos da energía por el ciclo de Krebs, pero hay tanta cantidad de glucosa que la cantidad de citrato en este caso es tan abundante que no se llega a consumir o no llega a ingresar al ciclo de Krebs, y ahora va a servir para la formación de otro tipo de componentes como el malonilcoenzima A, que va a dar origen a los triglicéridos, a las grasas neutras. Entonces, cuando ustedes están consumiendo glucosa, por ejemplo en este momento, ¿qué va a pasar? Están generando todo ese tipo de compuestos y están consumiendo glucosa en abundancia, están generando citrato, y el citrato va a dar origen a malonilcoenzima A.
Esta molécula de malonilcoenzima A es la molécula que va a hacer una inhibición o va a ser la que va a regular la degradación de las grasas. El mecanismo que vimos anteriormente, que era el mecanismo de movilización corporal, movilización de la grasa corporal, ¿se acuerdan? Era un proceso que se llevaba en qué estadio, ¿de inanición o de alimentación? De inanición. O sea, en un estadio de inanición se va a activar el proceso de degradación o movilización de la grasa corporal. Pero basta que ese proceso vea la presencia de este malonilcoenzima A, viene el malonilcoenzima A, detiene el proceso de degradación de las grasas. O sea, es un regulador negativo. El malonilcoenzima A es un regulador negativo de la degradación de las grasas, de la movilización de la grasa corporal. ¿Y de dónde viene el malonilcoenzima A? ¿Del ciclo de Krebs? Viene de la cantidad, ¿no?, de citrato en exceso, que más bien no entra al ciclo de Krebs, porque hay gran cantidad de citrato que no puede ingresar al ciclo de Krebs, que sale para formar acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A es el precursor del malonilcoenzima A, y este malonilcoenzima A, cuando está presente, detiene ¿qué cosa detiene? La movilización de la grasa corporal, y va a generar mayor cantidad de ácidos grasos y triglicéridos, o sea, de grasas. O sea, cuando ustedes están en un estado de alimentación extrema, vamos a formar grasas. Pero por eso deben consumir carbohidratos, no son grasas, sí, pero se transforman en grasas para almacenarse. Bien. Entonces la glucosa, ¿no? La glucosa, ¿qué pasa con la glucosa? ¿Qué pasa con la glucosa, les dije? Sí, Se rompe, glucólisis. Sí. Ya. Y en ese proceso de glucólisis, ¿no?, va a entrar al ciclo de Krebs, que forma energía. Pero también hay glucosa que va a irse por otra vía, la vía que ustedes ya han visto, que se llama la vía de las pentosas. ¿Qué era la vía de las pentosas? Justamente la formación de azúcares de 5 carbono. Entonces es la vía de las pentosas a partir de glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos. Eso ya lo vieron, están recordando nada más. En esta vía de las pentosas, en la formación de azúcares de 5 carbonos, se formaba otro equivalente de reducción, una molécula energética, una molécula reducida, llamada NADPH. ¿Se acordaron o no? ¿Sí? NADPH. Bien. Se forma NADPH. ¿Y para qué nos servía este NADPH? O sea, en la vía de las pentosas, la glucosa que se formaba, la glucosa que se administraba se transformaba en pentosas que podían servir, por ejemplo, para la síntesis de ribosa, por ejemplo, para los ácidos nucleicos. Pero también se formaba NADPH. ¿Y para qué se utilizaba NADPH? ¿Para qué? Vean ustedes, NADPH, ácido graso. ¿Quién es este? Malonilcoenzima. ¿De dónde venía? ¿Se acuerdan? Acetilcoenzima. Entonces, el acetilcoenzima se transformaba en malonilcoenzima. Malonilcoenzima era un inductor negativo para ¿qué? La degradación de las grasas. O sea, si estoy consumiendo gran cantidad de glucosa, se va a formar acetilcoenzima también por otra vía, la degradación de las grasas, ¿se acuerdan? Malonilcoenzima, y este malonilcoenzima daba la formación de ácido graso. En esta formación de ácido graso, ¿qué necesito? Necesito un equivalente de reducción. En este caso necesito NADPH. ¿Qué equivalente de reducción estaba participando en la degradación de las grasas? El FAT. FAT, ¿qué más? NAD. ¿Se formaba o se gastaba? Se formaba. Se formaba equivalentes de reducción. O sea, cuando yo quemo grasas, cuando yo las degrado, cuando yo las oxido, formo equivalentes de reducción. Formo moléculas energéticas. Por el contrario, cuando voy a formar ácidos grasos para formar triglicéridos, más bien estoy gastando equivalentes de reducción, pero no el mismo equivalente de reducción. Estoy utilizando otro equivalente de reducción, que es el NADPH, que es otra molécula energética. ¿De dónde viene el NADPH? De la vía de las pentosas. Entonces, la vía de las pentosas me sirve porque si tiene cierto forma azúcares de 5 carbonos para el tipo de compuestos, tipo de ribosa, ese NADPH que se forma en la vía de las pentosas lo voy a utilizar como molécula energética para formar ácidos grasos. O
O sea, estoy gastando energía. Gasto energía. ¿Para qué? Para formar ácidos grasos y formar mis triglicéridos, o sea, mis moléculas de reserva. O sea, también estoy haciendo otra inversión. Si bien es cierto, gasto moléculas energéticas, estoy formando nuevas moléculas energéticas que en su degradación me van a formar mayor cantidad de energía. O sea, también es una inversión que finalmente después va a ser recuperada. Bien. ¿De dónde puede venir ese acetilcoenzima? Veamos, es esta ruta. Citrato. ¿Qué es esta vía que está acá que ocurre en la mitocondria? La vía del ácido cítrico. Claro, la vía de los ácidos tricarbocílicos o el ciclo de Krebs. ¿Qué pasaba acá en el ciclo de Krebs? Teníamos acetilcoenzima A, ¿se acuerdan? Que se formaba de la beta-oxidación. Aquí está acetilcoenzima A. Normalmente ese acetilcoenzima debería fusionarse con ¿quién? Oxalacetato para formar citrato. ¿Y el citrato debe entrar al ciclo de Krebs? Pero ¿qué habíamos dicho? Que cuando teníamos una gran cantidad de acetilcoenzima A, ¿qué pasaba? Se sale. Ese citrato podía salir, ¿no? Podía salir y formar ahora acetilcoenzima que formaba malonilcoenzima, este malonilcoenzima que formaba ácido graso. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la ruta de síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo era la degradación de ácidos grasos? Para hacer la comparación. Se degradaban de 2 en 2 carbonos. Algo semejante ocurre en la vía contraria. En la vía contraria, que es la síntesis de ácidos grasos, también se va a sintetizar esas cadenas hidrocarbonadas de 2 en 2 carbonos. Entonces, si en la degradación era eliminar de 2 en 2 carbonos, en este caso, en la síntesis de ácido graso, más bien voy a adicionar de 2 en 2 carbonos. ¿Quién va a ser el donante de esas moléculas que me van a dar 2 carbonos? Luego 2 carbonos, de otros 2 carbonos y así sucesivamente. Esta vez la molécula donante de esos grupos con 2 carbonos es el malonilcoenzima A. Malonilcoenzima A. ¿De dónde venía el malonilcoenzima A? De la acetilcoenzima. Ya, sí. ¿Y de dónde venía el acetilcoenzima A? Del oxalacetato. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde viene el citrato? Del citrato. Ya. Esta vez viene del citrato. ¿Y de dónde viene el citrato? Y el citrato viene del ciclo. No, de la fusión de oxalacetato más coenzima. De acetilcoenzima. ¿Y de dónde venía acetilcoenzima A y oxalacetato? Del piruvato. El acetilcoenzima venía de la degradación ¿de quién? De la glucosa. Teníamos tanta cantidad de glucosa, acuérdense, que se estaba consumiendo. Estamos en un caso de ¿qué? De alimentación, de superalimentación, que se está degradando bastante glucosa, pero hay tanta glucosa que se sigue degradando, que se sigue formando bastante cantidad de acetilcoenzima A, y hay gran cantidad de acetilcoenzima A que no puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Va a fusionarse con oxalacetato para formar citrato, pero ese citrato que está en abundante cantidad no puede pasar por el ciclo de Krebs porque ya se está formando cantidad de energía suficiente para nuestro metabolismo. Pero tenemos mucho citrato. ¿Qué hacemos con el citrato? Forma malonilcoenzima A, es una ruta. Hay otra ruta también de formación de malonilcoenzima A, pero lo que nos interesa finalmente es la formación de malonilcoenzima A, porque este malonilcoenzima A, de esa ruta que les he mencionado, u otra ruta alternativa que también les voy a mencionar, se va a fusionar con acetilcoenzima A y va a ir agregando de 2 en 2 en 2 carbonos para formar el ácido graso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Acetilcoenzima A. Viene el donante de 2 carbonos, que es el malonilcoenzima A, le da 2 carbonos y ahora va a tener el acetilcoenzima A, 2 carbonos más. Viene otro malonilcoenzima A, le da otros 2 carbonos más, ahora ganó 2 carbonos más y así sucesivamente. Y vienen también hidrógenos, ¿no? ¿Quiénes de esos hidrógenos en cada reacción? Si está recibiendo hidrógenos, ¿el agua? ¿qué está pasando? Está hidrogenizado. ¿Está reduciendo o se está oxidando? Reduciendo. Está reduciendo. Si se está reduciendo, ¿quién se está oxidando? El otro compuesto. Ya, el otro compuesto. Gracias. ¿Quién es el otro compuesto? ¿Quién es la molécula energética que participa en la síntesis de ácidos grasos? ¿Quién? La molécula energética que participa en la síntesis de ácidos grasos. Dios mío, esa unidad. La pH. Si en la degradación se formaba NADH y FADH, en la síntesis vamos a
más bien hacer todo lo contrario. Vamos a utilizar esos equivalentes de reducción. Pero no va a ser el mismo equivalente, es otro tipo. El NADH, ¿no? Es el NADPH. O sea, el NADPH está dando sus hidrógenos. O sea, el NADPH se está oxidando. ¿Y quién se reduce? El ácido graso que está recibiendo los hidrógenos. O sea, en la degradación de grasas era oxidación de las grasas, se oxidan. Y en la síntesis de ácidos grasos, todo lo contrario, se está reduciendo. ¿A expensas de qué? Del gasto de NADPH. Oxidación es degradación de grasas. Y síntesis de ácidos grasos para la formación de grasas es la reducción, el proceso contrario. ¿Estamos bien? Bien, se viene más malonil coenzima A, da sus 2 carbonos. Malonil coenzima A, por si acaso, es una molécula de 3 carbonos. Da una porción de sus 3 carbonos, da 2 carbonos y elimina por eso CO2, ¿no? Se forma CO2 un carbono. Y los otros 2 carbonos, ¿dónde están? Lo adiciona a la cadena hidrocarbonaria, así, ¿no? Varias veces, varios ciclos, y se reciben también hidrógenos hasta formar el ácido graso que va a formar parte de la estructura de los triacilglicéridos o triglicéridos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Son 2 procesos opuestos. Sin embargo, a pesar de esos 2 procesos opuestos, el proceso de beta-oxidación o degradación de las grasas o el proceso de síntesis tienen algunas semejanzas, ¿no? El otro se va perdiendo de 2 en 2, este va, el proceso de síntesis va ganando también de 2 en 2. ¿Quién va a donar ahora? El malonil coenzima A. Malonil coenzima A. Bien, ¿qué se requiere para la síntesis de ácidos grasos? Bueno, obviamente se requiere acetilcoenzima A, que es la molécula base a la cual yo le voy adicionando malonil coenzima A, otro malonil coenzima A, otro malonil coenzima A para ir formando o alargando la cadena. Entonces requiero acetilcoenzima A, ¿qué más? Malonil coenzima A, que va a ser el donante de 2 en 2 carbonos, a pesar de tener 3, ¿no? Porque uno lo va a liberar como CO2. Y la enzima que se va a encargar de la síntesis de ácidos grasos en realidad no es una sola enzima. O sea, molecularmente forma un complejo, o sea, está formando un todo llamado complejo multienzimático ácido graso sintasa. El nombre es fácil, ¿no? Ácido graso, ¿por qué? Porque va a sintetizar ácido graso. Sintasa, ¿por qué? Porque va a sintetizar ácido graso. Ácido graso sintasa. Y es un complejo multienzimático porque es todo un complejo proteico que, como es un todo, ese todo, imagínense que esto sea el complejo multienzimático, tiene varias partes, ¿no? Este complejo. Y en esta porción de aquí, por ejemplo, va a realizar una actividad enzimática. En esta porción de aquí, otra actividad enzimática. Aquí otra actividad enzimática, otra actividad enzimática. Varias actividades enzimáticas, en total 7 actividades enzimáticas. Este solo complejo realiza 7 actividades enzimáticas diferentes. Pero todas esas actividades enzimáticas se aunan ¿para qué? Para la formación de ¿qué? De los ácidos grasos. O sea, es un complejo multienzimático, ácido graso sintasa. ¿Y también qué se requiere? Energía en forma de NADPH. ¿De dónde viene NADPH? Habíamos dicho que es una molécula reducida. ¿De dónde viene? De la vía de las celulosas. Si les pregunto cuáles son los requerimientos para la síntesis de ácidos grasos, ¿cuáles son? Estos 4. Acetilcoenzima A, ¿qué más? Malonil coenzima A, ¿qué más? Complejo multienzimático ácido graso sintasa. Ácido graso sintasa, ¿y qué más? La molécula energética, NADPH. No se vayan a confundir. Y en la degradación de las grasas, que es el evento contrario, ¿qué se está formando? NADH y FADH. Bien. Bueno, les presento este complejo multienzimático ácido graso sintasa. Está representado por esa estructura. ¿Cuántas unidades? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada una con 7 actividades distintas. Aquí están los nombres de cada una de las actividades enzimáticas de este complejo. Es como un todo. Realmente acá está representado con divisiones, pero es una sola, ¿no? Una sola molécula que tiene diferentes tipos de actividades. En el humano es así. Pero este complejo de enzimático ácido graso sintasa también está presente en otro tipo de organismos. Y en otro tipo de organismos no necesariamente se encuentra en esta forma, sino se encuentra separado. O sea, una cadena polipeptídica realiza cada una de las actividades, otra cadena polipeptídica y así sucesivamente. En el caso de humanos, no. Es todo un complejo, solamente yo lo he separado por motivos académicos para que vean que todo este complejo multienzimático tiene estas 7 actividades enzimáticas, pero en realidad es
uno solo. O sea, es un complejo proteico con 7 actividades enzimáticas que se van a encargar de la síntesis de ácidos grasos, adicionando de 2 en 2 carbonos. Usando como donante de 2 carbonos, ¿qué molécula? El malonil coenzima A. ¿A dónde lo va a agregar? ¿A qué molécula base? A acetil coenzima A. Ahí le agrega malonil coenzima A y forma una molécula de ¿cuántos carbonos? Malonil tiene 3. Acetil 2. 5. En realidad forma una molécula de 4, porque una se elimina como CO2. ¿Se acuerdan? Una se elimina en la forma de CO2. ¿No? Con cada malonil que ingresa va eliminando una molécula de CO2. O sea, al final se va adicionando solamente de 2 en 2 carbonos. Bueno, ¿cómo lo hace este complejo multienzimático? Bien. Imagínense que este complejo multienzimático que está aquí esté representado por eso. Tiene que ser complejo multienzimático. Estructuralmente va a permitir la unión de cierto tipo de moléculas. O sea, vamos a representar ciertas zonas de este complejo multienzimático ácido graso sintasa por las actividades KS y ACP. Sabiendo que KS y ACP, ¿cuáles son? KS sería la región de la enzima que va a catalizar, o va a tener la función de cetoacil sintasa. Cetoacil sintasa. Y ACP va a ser la porción de la enzima o del complejo multienzimático que tiene la capacidad de transportar o cortar los grupos ácidos que van a formar parte de la estructura del ácido graso. Por eso se denomina proteína portadora de grupos ácidos o la región ACP. ¿De acuerdo? Bien, son las partes más importantes de este complejo multienzimático. Vuelvo a repetir, complejo multienzimático, ACP y esta región que va a tener la capacidad de la formación de cetoacil sintasa. Bien, ¿qué molécula es esta que está aquí? 1 y 2 carbonos. Molécula de 2 carbonos. Tipo enzima. Se ha unido por este átomo de azufre. ¿Quién tiene un átomo de azufre? Y tiene 2 carbonos. Acetil coenzima A. O sea, el acetil coenzima A se unió a esta porción del complejo multienzimático. ¿Aquí está? Ahora, otra molécula que tiene 1, 2, 3 carbonos y que también tiene en su estructura azufre. Metil. Con 3 carbonos. Y que va a participar en la síntesis de ácidos grasos. Malonil coenzima A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo repetir? ¿Cuáles son los actores en la síntesis de ácidos grasos? Acetil coenzima A, malonil coenzima A y el complejo multienzimático ácido graso sintasa y con la participación en pH, molécula energética. Entonces, tenemos el complejo multienzimático, ¿no? Acetil coenzima A sintasa, que tenemos aquí, acetil coenzima A, que tenemos aquí, malonil coenzima A, y por aquí van a estar las moléculas de ¿qué? FADH, NADPH. Bueno, que simplemente esa molécula nos interesa realmente sus hidrógenos, ¿no? Ya que están sus hidrógenos, ya nos interesa la demás parte de la molécula, porque van a ser donantes de hidrógeno, porque vamos a hacer procesos de reducción o oxidación. Reducción. Reducción, porque estamos sintetizando CO2, reducción. Y si fuera oxidación, se gasta más bien, ¿no? Sí. O se forma. Pues, oxidación se forma. forma, ¿no? Se forman diferentes rosas. Acá lo vamos a gastar. Bien, entonces tenemos acá nuestro complejo multienzimático, acetil coenzima A, malonil coenzima A. ¿Qué pasa ahora? Esta región, la proteína portadora de grupos ácidos, que es esta región del complejo multienzimático, se llama así porque justamente va a aportar los grupos ácidos que van a ser llevados a la cadena hidrocarbonada que se va a formar. Entonces, momentáneamente aquí va a estar la molécula de malonil coenzima A. ¿Este malonil coenzima A nos interesa todo? No, solamente nos interesan 2 carbonos que están acá representados en color rosado. Esto va a ser transportado a la porción que va a aportar el grupo ácido, esta porción de aquí. Entonces, ese grupo de 2 carbonos del malonil pasa a esta región, la región sintetasa cetoacil, es la región de acá. Entonces, inicialmente tenía esta porción amarilla que era de ¿quién? ¿Esta porción amarilla de quién era? De coenzima. Acetil coenzima A. Ahora ya ganó el grupo de 2 carbonos que está aquí. ¿Y de dónde venía? De malonil coenzima A. Lo ganó. Ahora esta molécula, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Inicialmente 2, ahora tiene 4. ¿Y esta? ¿Qué pasó con esta molécula de acá? No. Perdió 2.
¿Qué pasó con este carbono que está aquí? Se perdió en la forma de CO2. Y eso de acá se perdió. Pero ahora nuevamente ha venido otra nueva molécula de malonil coenzima A. Cuenten ustedes. 1, 2, 3 carbonos. Una nueva molécula de malonil coenzima A que ahora va a donar otros 2 carbonos. Vean acá, lo donó. Tenía 4 carbonos. ¿Ahora cuánto tiene? 6 carbonos. La cadena está creciendo, ¿no? Ahora tiene 6 carbonos. Nuevo malonil coenzima A. Pues eliminó CO2 y se van utilizando los protones, los hidrógenos. Está ganando 2, 2, 2, 2. Nuevo malonil coenzima A. 2, 2, 2, 2, 2. Al final tenemos el ácido graso que se ha formado y ha ganado de 2 en 2 en 2 carbonos. A expensas del gasto de malonil coenzima A, que es el donante de 2 en 2 carbonos. Pues así se va sintetizando la cadena, ¿no?, de ácido graso a partir de la acción del complejo multienzimático acilcoenzima A sintasa. Bien, el ácido graso que se forma aquí es el... ¿Cuántos carbonos tiene ese ácido graso? A ver, cuéntenos. Cuéntenos, a ver. 2, 4, 14. 6, 8, 14. 10, 12, 14, Ah, no. 16. ¿Cómo se llama el ácido graso con 16 carbonos? Omega. No, sí va a ser no. ¿Qué? Acá está su nombre. Palmítico. Ácido palmítico o palmitato, es lo mismo. Bien, entonces, si este complejo multienzimático que yo les mencioné es un complejo que se encuentra en humanos, nosotros podemos sintetizar el palmitato. No sé. ¿Tenemos la capacidad de sintetizar palmitato o no? Sí. Claro. ¿Lo estás viendo? Estamos sintetizando el ácido graso, pues esto ocurre en humanos. Bien. Hasta ahí nada más. Tenemos aquí el palmitato. Es un ácido graso de 16 carbonos que no tiene ningún doble enlace. Bien. A partir de ese ácido graso de 16 carbonos, nosotros podemos formar otros ácidos grasos. Por ejemplo, podemos formar un ácido graso de 18 carbonos a través de la acción de una enzima llamada elongase. O sea, agregamos 2 carbonos más y podemos formar este ácido graso. ¿Cómo se llama este ácido graso? Estereato. Ácido esteárico o estereato, como lo quieran llamar, ¿no? Su forma, ¿no?, de sal. Bien, 18 carbonos. Y podemos seguir elongando, ¿no?, por acción de elongases y formar ácidos grasos con mayor cantidad de carbonos. Bien, pero también a ese ácido graso formado con 18 carbonos le podemos agregar dobles enlaces. Por ejemplo, podemos formar el ácido oleico o llamado también oleato. ¿Cuántos carbonos tenía? No, 18. Por la acción de enzimas desaturasas vamos a formar dobles enlaces. Entonces acá tenemos, ¿esto qué significaba? 1. Doble enlace, ¿en qué posición? 9. 9. Podemos adicionar dobles enlaces en la posición 9 nosotros. En la posición 9. Sí. ¿No? Nosotros podemos sintetizar ácido oleico. Bien. Sin embargo, no podemos agregar dobles enlaces más allá de la posición 9, eso lo habíamos dicho. ¿Quiénes tienen esa capacidad de sintetizar ácidos grasos? Poliinsaturados que tengan dobles enlaces más allá de la posición 9, las planas. Tienen otras enzimas, las desaturasas, que deben agregar nuevos enlaces, por ejemplo en la posición 12, y tenemos aquí, ¿qué ácido graso sería esto? Linoleico, ¿no? Linoleico o linoleato, lo mismo. Y también las platas tienen otra enzima que puede formar, ¿no?, este tercer doble enlace en la posición 15 llamado ácido linolénico, ¿no? Ácido linolénico o linolenato, como se quiera llamar también. Y estos van a dar origen a los ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3 y este de acá a los ácidos grasos de la familia omega 6. Esto ocurre en plantas, hasta aquí ocurre en humanos. Igual. Bien, me queda poco tiempo. Vamos. Les había dicho que para formar ácidos grasos teníamos que partir de una molécula. ¿De dónde provenía esta molécula precursora para la síntesis de ácidos grasos? ¿Puede ser una molécula precursora para ácidos grasos? Acetilcoenzima A y malonilcoenzima. El acetilcoenzima ya sabemos de dónde viene, ¿no? De la reacción de la glucosa, se degrada, una glucólisis, formamos acetilcoenzima A, pero hay tanto acetilcoenzima A, ¿no?, y que bueno, va a formar parte, ¿no?, de un sustrato para la síntesis de grasas. ¿Qué más se utilizaba en la síntesis de ácidos grasos? Malonilcoenzima.
¿De dónde venía el malonilcoenzima A? De la acetilcoenzima. ¿Ya? ¿Qué le pasaba al acetilcoenzima A? Una enzima una deshidro. ¿Qué pasaba con el acetilcoenzima A? Podía fusionarse, ¿se acuerdan? ¿Podía fusionarse con quién? La malonilcoenzima. Con sal, acetato, para formar citrato. Y había tanto citrato ya, porque había tanta cantidad de acetilcoenzima, porque usted consumía tanta glucosa, que no se sabía qué hacer con tanto citrato, que ya no podía entrar al ciclo de Krebs, y ese citrato salía, ¿no? Y se formaba, ¿qué cosa? Malonilcoenzima A, y que era justamente la molécula que limitaba, detenía el proceso de degradación de grasas. Cuando ustedes consumen alta glucosa, se forma malonilcoenzima A, y su proceso de lipólisis se detiene. Porque están consumiendo mucha glucosa. ¿Para qué voy a degradar grasas si están consumiendo glucosa? No voy a gastar energía, porque se acuerdan que tenían que invertir energía para poder degradar. ¿No? ¿Para qué voy a gastar energía si ustedes están consumiendo más energía? ¿No? Que viva la glucosa. Entonces seguían consumiendo azúcares y se formaba malonilcoenzima A. Esa era una ruta de la formación de malonilcoenzima A. Pero hay otra ruta de la formación de malonilcoenzima A, que es la formación de malonilcoenzima A partir de acetilcoenzima A. CO2, el CO2 en solución forma bicarbonato. Ese CO2 en su forma de bicarbonato, junto con el acetilcoenzima A, que también viene de la degradación de la glucosa, ¿no? Nos va a servir como base para formar malonilcoenzima A. ¿A partir de qué enzima? ¿Qué enzima se va a utilizar para la síntesis de malonilcoenzima A? Esa enzima es la acetilcoenzima A carboxilasa. Acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, la acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima que va a ser la responsable de la síntesis de malonilcoenzima A. Importante este malonilcoenzima A porque es un sustrato para la formación de ácidos grasos. Esta enzima, ¿no? La acetilcoenzima A carboxilasa, es una enzima que requiere como cofactor biotina, que es un derivado de la vitamina B8, ¿no? Vitamina B8, requiere como coenzima. Y para formar malonilcoenzima A, miren, se requiere gasto energético en forma de ATP. Y se va a liberar ADP más fósforo integrado. Entonces, esta formación de malonilcoenzima A requiere gasto energético y la participación del cofactor biotina, derivado de la vitamina B8 como enzima. Entonces, ¿para qué se forma malonilcoenzima A? Para formar ácidos grasos. Entonces, es importante la actividad de esta enzima porque a través de esta enzima se forma este malonilcoenzima A. Y esta enzima es la enzima que va a ser regulada en la síntesis de ácidos grasos. Si yo ya no quiero sintetizar ácidos grasos, yo quiero regular la ruta de síntesis de ácidos grasos, entonces regulo la actividad de esta enzima. Hago un bloqueo de esta enzima, entonces ya no sintetizo malonilcoenzima A. Y como ya no tengo malonilcoenzima A, entonces ya no puedo sintetizar ácidos grasos. Por lo tanto, la regulación de la síntesis de ácidos grasos se hace a través de la modulación de esta enzima, la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, la regulación de esta enzima, acetilcoenzima A carboxilasa, es la regulación básica, fundamental, para la regulación de la síntesis de ácidos grasos, que van a ser componentes de las grasas o triácido C. Bien. Habíamos dicho entonces que esa glucosa que se consumía en exceso va a pasar por el proceso de glucólisis, ¿no? Y va a formar varios componentes, por ejemplo, el hidroxiacetona fosfato, por ejemplo. Y en los adipocitos, por ejemplo, parte de estos componentes que se van a formar en la glucólisis van a formar otro tipo de compuestos. Por ejemplo, también se puede formar glicerol 3-fosfato. ¿Y para qué sirve el glicerol 3-fosfato? Si estoy en un estado de alimentación, ¿qué es lo que voy a formar? Un estado de alimentación abundante, ¿qué es lo que voy a formar? Grasas, ¿no? Grasas. ¿Ya he visto cómo se forman los ácidos grasos? ¿Y el glicerol nos falta o no? ¿Nos falta el glicerol o no? ¿De dónde viene ese glicerol? También a partir del metabolismo de glucosa, yo también puedo formar precursores de la molécula del glicerol. Puedo formar glicerol 3-fosfato. Entonces, ese glicerol 3-fosfato, si yo le adiciono los ácidos grasos, aquí están, los ácidos grasos que he formado, esto que estoy aquí señalando, vendría a ser un ácido graso que es sintetizado. Yo le añado este glicerol 3-fosfato, ese ácido graso, por acción de la circoenzima A sintasa, y entonces está ganando un ácido graso. Imagínense acá, se agrega un ácido graso. Y aquí también le voy a agregar otro ácido graso por acción
de otra coenzima acetasa que le va a dar el otro ácido graso. Y ahora que tengo una molécula que tiene dos ácidos grasos unidos y en esta parte tiene un grupo fosfato. ¿Cómo se llama esta molécula? Dos ácidos grasos y el otro grupo de OH del glicerol está unido a un grupo fosfato. Esta molécula se denomina ácido fosfatídico, que es un mono, di o triacilglicerol. ¿Qué cosa es? Monoacilglicerol, diacilglicerol o triacilglicerol. ¿Ah? A ver, un ácido graso, dos ácidos grasos y nada más. Es un diacil. No ven, es un diacilglicerol. Pero yo que quiero formar, si tengo gran cantidad de glucosa, ¿qué es lo que debo formar? ¿Diacilglicerol? No, triacilglicerol. ¿Qué falta? Agregarle otro ácido graso. Entonces, ese grupo fosfato de este ácido fosfatídico puede ser reemplazado incluso por otro ácido graso y se va a transformar ahora en triacilglicerol y se va a almacenar entonces como gotas de grasa en el tejido adiposo. O también este ácido fosfatídico puede ser precursor para la formación de fosfoglicéridos que van a ser parte entonces de las membranas celulares. O sea, puede formar triglicéridos a partir de ácido fosfatídico, o también puedo formar fosfoglicéridos, ¿no? Que van a participar en la formación de las membranas. Aquí está esta molécula, ¿cómo se denomina? A ver. Tiene acá un grupo R, que sería un ácido graso, acá también un grupo R, que es otro ácido graso, y tiene acá un grupo fosfato. ¿Cómo se denomina esta molécula? Fácil, ¿no? Aquí está, ¿no? Ácido fosfatídico. Este ácido fosfatídico, les había dicho entonces, para que se transforme en triglicéridos, tiene que salir ese grupo fosfato para que pueda acá adicionarse otro ácido graso y ahora tengan tres moléculas de ácido graso. Entonces, se va a retirar este grupo fosfato por acción de esta fosfatasa. Las fosfatasas retiran el grupo fosfato. Ácido fosfatídico fosfatasa, porque retira el grupo fosfato del ácido fosfatídico, retira ese grupo fosfato. Y ahora, esa posición, ahora tiene un grupo OH, y ahora sí viene una enzima llamada acetiltransferasa que le va a dar un grupo ácido, o sea, un ácido graso, y ahora sí vamos a tener un ácido graso, otro ácido graso, otro ácido graso, tres ácidos grasos, o sea, estamos formando ahora un triacilglicerol. Entonces, a partir de la glucosa en exceso, yo puedo formar el fosfato, también a partir de esa glucosa en exceso, puedo formar los ácidos grasos, y todos ellos en conjunto, los ácidos grasos que están aquí que he formado, más el glicerol 3-fosfato, producto de la reacción de la glucosa, me van a llevar finalmente a la formación de ¿qué? De triacilgliceros que se van a almacenar en forma de gotas lipídicas en los tejidos del tejido lípido. Muy bien. Hasta aquí terminamos. La degradación de grasa. ¿Qué es lo que falta? Falta la otra clase.